tú estás entrando en una geografía que los países que han transitado en esa dirección tuvieron después trauma. Uno de los ejemplos más conocidos de la América Latina es Argentina, que cayó en esa situación donde tenía que endeudarse fuera para cubrir los gastos de operación del gobierno. Amigos, bienvenidos a esta entrega con un economista brillante que pone al servicio de la sociedad dominicana todos sus conocimientos. Con él estaremos conversando acerca de la economía dominicana y sobre todo del ritmo de endeudamiento que tiene este país. Bienvenido, Andy Dawager, hijo. Gracias por la invitación, un placer poder compartir contigo y todas las personas que te siguen. Gracias de verdad. Bueno, yo estoy preocupado y le manifesté mi preocupación hace unos días porque vi un titular de prensa que indicaba que solo para los intereses de la deuda que tiene el gobierno se estarían destinando para el año 2026 322,000 millones de pesos. Y me gustaría saber su opinión al respecto y por qué esto debería preocupar a la sociedad dominicana. Sí, cuando tú destinas esa cantidad en un país donde para el año 2026 se proyecta que el Producto Interno Bruto va a ser de aproximadamente 8.1, 8.2 trillones de pesos, eso quiere decir que tú aproximadamente estás destinando el 4% del PIB para el pago de intereses. Claro, esos son los intereses que paga el gobierno central. Ahí no están los intereses que paga el Banco Central a las personas y empresas que tienen títulos en su poder de los certificados de inversión del Banco Central, que esos son otros 130, 140,000 millones de pesos. Por eso es que eso que tú hablas de los 322,000 corresponde a la deuda del sector público no financiero, o sea, lo que es la deuda fundamentalmente del gobierno central. A eso habría que sumarle los intereses de la deuda del sector público financiero, que en este caso es el Banco Central. Cuando tú lo sumas todo, estamos hablando de casi 5.5, 5.6% del PIB. Es un nivel que obviamente es insostenible y requiere, por lo tanto, de una reestructuración de las finanzas públicas que debería comenzar, por un lado, con lo que se conoce como una reingeniería y recorte del gasto público improductivo, y por el otro, examinar dónde es que están las bolsas o bolsones de evasión fiscal más importantes para nutrir las recaudaciones del gobierno de manera eficiente. Entonces ese es un reto que tiene la administración del presidente Luis Abinader. Habrá que ver qué van a hacer en lo adelante. Hubo un cambio de ministro en el área financiera de las finanzas públicas, de Hacienda, con el nombramiento de Magín Díaz, que es un economista muy reputado, con mucha experiencia en el manejo de finanzas públicas en el país, conocedor del tema del sector eléctrico, y yo espero que esto derive en beneficios para el curso de la política fiscal del gobierno en los próximos años. Pero sí, el que diga que no tenemos que preocuparnos por el nivel de lo que es el servicio de la deuda, es porque realmente no está consciente del estrés financiero o de las tensiones financieras que están afectando a las finanzas públicas del país. Porque la deuda, tú la sirves, tiene dos componentes. Por un lado, los intereses. Por el otro es que yo tengo que pagar todos los años los vencimientos de capital, lo que se llama la amortización. Es la parte de los bonos que se vencen que yo tengo que pagarlo. Cuando tú sumas los dos, tú tienes que tener en cuenta que la magnitud absorbe una parte considerable de las finanzas públicas. Ahora, la amortización, la regla que siguen todos los países civilizados, es que si a mí me van a vencer, por ejemplo, 2,000 millones de dólares este año de bonos, yo tengo que buscar la forma de colocar ese mismo monto en bonos para pagar la amortización. Eso se llama en economía
financiera, el rollover de la deuda. O sea, yo lo que tengo que tratar, sí, de que cuando yo emito nuevos bonos para pagar los bonos que se van a vencer, yo tengo que tratar de lograr colocar los nuevos bonos a una tasa de interés menor. Pero sucede que esa tasa de interés no la controlamos nosotros. Esa tasa de interés, quien decide al final de cuentas es las condiciones del mercado mundial. Si el presidente Trump entiende que hay que subir aranceles y eso el jefe de la Reserva Federal en los Estados Unidos te dice, bueno, esto va a generar inflación, en consecuencia yo tengo que subir las tasas de interés. Recordemos que la tasa de interés de la Fed es como el piso, la plataforma sobre la cual se construye la tasa de interés que nosotros tenemos que pagar en nuestros bonos. Con tasa de 7%, 7.5% anual, vamos a tener problemas porque entonces haremos el rollover de la deuda, o sea, la emisión de nuevos bonos para pagar los que vencen y tendremos que emitirla con mayores tasas de interés. Entonces ahí es que el país puede caer en una situación delicada y por eso hay que mejorar rápidamente la situación de las finanzas públicas del país. Yo creo que nosotros estamos en una coyuntura difícil, tenemos 5 años consecutivos donde los ingresos corrientes del gobierno no alcanzan para pagar los gastos corrientes. En consecuencia, estamos atrapados en una situación donde el gobierno, para operar, tiene que emitir deuda, no solo para financiar la inversión pública en su totalidad, sino que necesita emitir un poco más para cubrir aquella parte de los gastos corrientes que no se pueden cubrir con los impuestos tributarios, con los ingresos tributarios y los no tributarios. Entonces, eso ya tú estás entrando en una geografía que los países que han transitado en esa dirección tuvieron después trauma. Uno de los ejemplos más conocidos de la América Latina es Argentina, que cayó en esa situación donde tenía que endeudarse fuera para cubrir los gastos de operación del gobierno. Entonces, es que nosotros hemos caído realmente en una situación, no sé por qué razón se le ha metido en la cabeza a la clase política dominicana, que nosotros tenemos como un estado de bienestar aquí, un welfare state, una socialdemocracia que se podría sustentar en un país donde la tributación, por ejemplo, es del 30 o el 40% del PIB. O sea que las recaudaciones son como 3 veces lo que nosotros recaudamos en realidad. Ese no es nuestro caso. Entonces aquí nos encanta dar subsidio para todo. Incluso uno de los hechos que yo consideré más preocupante fue en un momento que se tomó un préstamo con el BID de $100 millones para proveerle recursos a uno de los programas de subsidio focalizado del gobierno. Eso fue que fue la tarjeta Aliméntate, creo. Supérate, sí. Eso, yo no sé cuántos países del mundo han hecho eso, pero yo me atrevería a decir que en América Latina, quizás Argentina en un momento lo hizo y nosotros ahora. Entonces, a mí me parece que esa es una política que nunca se debería poner en marcha porque endeudarte en dólares en el exterior para tú tomar el dinero, entregárselo al Banco Central, que el Banco Central te dé los pesos y tú entonces utilizarlo para dar un subsidio en un programa como Supérate, a mí me parece que no es razonable. Yo creo que eso no debe repetirse. ¿Y qué otras señales le hacen pensar a usted que la República Dominicana, de continuar el ritmo que lleva, pudiera tener una situación similar a la que tuvo Argentina? Bueno, que tenemos una alta vocación en el país de responder a las demandas de gasto corriente sin ningún tipo de barrera ni límite. Por ejemplo, ¿en qué país del mundo tú has visto que los gobiernos regalan pensiones especiales a personas que nunca trabajaron en la administración pública? Nosotros tenemos actualmente un estimado de cerca de 14,000 pensiones especiales que consumen anualmente 5,000 millones de pesos.
Yo entiendo que eso tampoco es una buena política, porque la ley de seguridad social establece dos tipos de pensiones. Una es la pensión que va a emanar de las AFP, de las contribuciones que hacen los trabajadores y las empresas fundamentalmente, y la otra son las pensiones solidarias. La pensión solidaria está bien dirigida hacia personas de muy bajos recursos que el gobierno entiende, y la seguridad social lo entiende también, que necesitan un apoyo. Esas pensiones equivalen a 6,000 pesos mensuales. Son de 6,000 pesos mensuales. Entonces yo quiero que tú me expliques a mí cómo yo, a través del Poder Ejecutivo, le doy a 116 economistas, digamos, para poner el ejemplo de la profesión en la cual yo me desenvuelvo, le doy 50,000 pesos mensuales a personas que nunca trabajaron en el Estado. Pero hay pensiones de 175,000 pesos, de 150,000 pesos. Entonces, a mí me parece que esas son señales típicas de situaciones de mucha complacencia en el otorgamiento de subsidios y derivación del gasto público. Mira, es duro pedirle a la población, miren, tenemos que hacer un esfuerzo adicional, tienen que pagar más impuestos, cuando al mismo tiempo la gente está viendo que el dinero que paga el contribuyente se le da un uso como tan ligero. Yo creo que la gente, por ejemplo, si tú le dices, mira, Andy, yo quiero que tú pagues más impuestos porque el dinero lo vamos a utilizar para hacer la autopista del Ámbar. Esa autopista va a beneficiar toda la región norte del país. Incluso va a potenciar toda la revitalización de la industria turística y de desarrollo inmobiliario turístico de toda la costa del Atlántico. Y ahí vamos a disparar de nuevo y a recuperar el espacio por donde empezó el turismo en este país, que fue Puerto Plata. Yo me pararía a aplaudir, o sea, digo, no, ese impuesto yo lo defiendo, eso es necesario. Pero tenemos 5 años y eso no se ha hecho nada. Entonces, lo que sí se ha hecho es pensiones especiales, gastos excesivos en promoción, en influencers, en publicidad. Este es el país de la región que en términos relativos el Estado gasta más plata en promocionarse y en tener gente que lo defiendan en toda la América Latina. O sea, esto nunca se había visto. Entonces, yo honestamente entiendo que hay cierto espacio para la promoción y la publicidad, pero fundamentalmente orientada a los programas de salud pública. O sea, los gobiernos no tienen que anunciarse tanto, y más hoy día como tienes la disponibilidad de unas redes abiertas, redes sociales abiertas. Eso te da un espacio para tú anunciarte gratis, o sea, que tú subes tu video de lo que está haciendo el gobierno, eso no cuesta plata. Entonces creo que ahí, cuando tú estás gastando 9,000, 10,000 millones de pesos, me parece también que la gente se va a rebelar si tú tratas de introducir una nueva reforma sin que haya una demostración de parte del gobierno de que a partir de ahora vamos a ser un poco más celosos en el manejo del gasto público. Nosotros tenemos en el país, según los estudios del Banco Central, del MEPID, del SIUBEN, que es el Sistema Integral de Único Beneficiario para la Política Social, unos 700,000 hogares pobres. Entonces, si esos son los hogares pobres, que son los llamados a ser cubiertos por la tarjeta Aliméntate, dentro de Supérate, donde yo le doy 1,650 pesos al mes. ¿Cómo usted me puede justificar a mí que yo le estoy dando ese beneficio a 1,400,000 hogares? Aquí hay dos posibilidades. O las estadísticas que me presenta el gobierno de los niveles de pobreza son falsas, o yo tengo un problema de sobrecobertura en la concesión del subsidio. En realidad, no es que las estadísticas de pobreza son falsas. Esas estadísticas son correctas, están bien medidas. El problema es que hemos sido muy alegres en repartir esta tarjeta. Lo mismo, cuando tú ves en Navidad, tú le estás dando esa tarjeta a esos hogares, a 1,400,000. Entonces, ¿cómo tú me justificas el bono navideño a 2 millones de hogares? Pero si ya yo estoy dando esto, porque yo no dejo de darlo en diciembre, ¿por qué tengo que hacer esto?
O es lo mismo el bono a las madres, el cariñito que creo que le llaman, la brisita de la Navidad. O sea, hay como una vocación a conceder el dinero que paga el contribuyente con mucha facilidad. Y yo creo que a una sociedad que está contemplando eso, tú venirle a pedir, mira, te tiene que sacrificar, vamos. No. Lo mismo, el subsidio de los combustibles. El gobierno tiene 3 años y pico con los precios de los combustibles congelados, porque entiende que, bueno, la población no puede pagar un aumento. Pero es el mismo gobierno que me dice a mí que el salario mínimo ha subido un 50% en los últimos 3 años. Entonces, y tú dirás, no, Andy, pero es que la gente pobre no puede pagar la gasolina premium a 325 pesos, y por eso el gobierno tiene que venderla en 293 pesos. La gente pobre. Si tú tomas los análisis de las encuestas del Banco Central, de los 17,000 millones que costó el año pasado el subsidio a los combustibles a través del congelamiento, los grupos de altos ingresos, entre los cuales estoy yo, nos llevamos en los bolsillos 8,060 millones de pesos. Entonces, ¿de qué es que tú me estás hablando? Si yo tengo una piscina, digamos, vamos a suponer que yo tengo una piscina aquí y yo le pongo un calentador con GLP para calentarla y poderme dar un baño, el gobierno me está subsidiando. Pero ¿y a quién se le puede ocurrir en su sano juicio que eso es una política económica sana? Si tú tienes el bono gas, ¿por qué entonces si tú estás beneficiando, qué sé yo, a 930,000 hogares con el bono gas? Digamos. ¿Por qué yo tengo que subsidiar a todos los hogares del país para que despilfarren gas? No. Eso es un producto que lamentablemente nosotros no tenemos pozos de gas en el país. Eso lo tenemos que importar. Y el Banco Central tiene que buscar los dólares para eso. Entonces, hay una política económica demasiado complaciente con el gasto corriente. O sea, es regalar dinero para que la gente esté contenta. Y lamentablemente, el arte de gobernar... El fin es evitar que se llegue a un punto convulso donde la población dominicana amenace la gobernabilidad. Yo creo que el gobierno puede tener ese temor. Pero si tiene ese temor es quizá porque no ha explorado el valor de la comunicación y de la humildad. Yo creo que cuando a los países se le explica y uno se toma el respeto y el tiempo de, déjame explicar cuál es la situación. Miren lo que está pasando, esto. Nosotros cobramos esto de impuestos. Nosotros queremos hacer estas obras, pero si yo lo tengo que destinar la gran parte a pago de intereses, subsidios, etcétera, a emplear 700... Este es el país de la América Latina con el mayor índice o porcentaje de población empleada en el Estado como porcentaje de la población total. No hay otro país que emplee más gente como porcentaje de la población total que República Dominicana. Entonces, ya por ahí estoy dando un subsidio espectacular porque el nivel de exceso de empleo en el gobierno central en este país anda cerca de 200,000. Entonces, ya por ahí estoy dando un subsidio. Si aparte de eso voy a montar todos los demás subsidios, al final el dinero se me va a ir en eso. Entonces yo creo que al país hay que explicarle. Por ejemplo, en caso de la electricidad, por lo menos que en la factura, cuando recibimos la factura, que nos pongan una línea, mire, este mes el gobierno le está subsidiando en esto. Porque eso va creando conciencia de la gente. Y el día que el gobierno tenga más adelante que tomar una decisión de desmonte gradual de ese subsidio, que por lo menos la gente entienda que la finanza no aguanta, porque tú dirás, no, que lo sigas subsidiando. Bueno, si tú quieres que yo lo siga subsidiando, entonces tú tienes que respetarme el derecho que yo tengo de ir al mercado de capitales y colocar 1.800 millones de dólares en bonos soberanos para yo tapar el hueco, el agujero que tengo en la sede. Porque la gente entonces critica al gobierno, está aumentando mucho la deuda. Bueno, pero si queremos que el gobierno nos lo dé todo, que nos subsidie todo, que me dé bono para todo, eso tiene. De algún lado tiene que salir. De algún lado va a salir. O lo pagan las presentes generaciones con más impuestos, que no queremos, o lo van a pagar nuestros hijos
y nuestros nietos cuando esa deuda que está creciendo todos los años para mantener este estado donde nos lo dan todo, tengan que pagar más impuestos en el futuro para pagar esa deuda. Entonces, es una decisión que yo creo que hay un problema hasta de injusticia intertemporal. Y los ciudadanos, las generaciones hoy que trabajamos, estamos siendo hasta cierto punto injustos con nuestra descendencia, porque lo que le estamos dejando es un maldito lío. Es un lío. Es un lío que le estamos dejando. Entonces yo creo que el gobierno no ha invertido el tiempo que se necesita en comunicar. Comunicar no es lo mismo, por ejemplo, el presidente se expone todos los lunes en la semanal y responde preguntas. Pero no es eso a lo que yo me refiero. Yo me refiero a una conversación sincera del presidente o de su ministro de Hacienda hablándole al país y diciéndole la verdad de la real situación financiera del país. Pero tú no puedes decirle la verdad parcial. Por ejemplo, es una verdad parcial que el dinero no alcanza. Yo lo sé que no alcanza. Pero tú tienes que decirle por qué no alcanza. Porque hemos tomado una decisión de tener todo este abanico de subsidios, de gasto improductivo, y hay dos posibilidades. O yo empiezo a recortar eso gradualmente y al mismo tiempo entonces voy ejecutando una mejora de la situación fiscal, mejorando las recaudaciones que se escapan por evasión, o no hacemos nada, nos seguimos endeudando hasta que fuera decidan que no somos ya sujetos de crédito. Que ese es un tema que nosotros hemos estado jugando como país, que decimos, bueno, pero los vientos son favorables, el mercado nos está prestando. Por ejemplo, entre finales del año 2020 y principios del 2021, el mercado internacional nos prestó casi 6.500 millones de dólares para hacer frente a la pandemia, etc. Y nosotros pensamos que eso es así permanentemente. No, eso ya tiene un límite. Tiene un límite porque los mercados están viendo, bueno, mientras tú estés creciendo al 5 o al 6%, tu economía tiene capacidad para... Pero este año, por ejemplo, que lo más que podríamos crecer es 2,5%, los mercados van a ver cómo reaccionó esto. Y si lo que mandamos es señales, bueno, este año las recaudaciones no aumentaron como pensábamos, hemos tenido que pedir a las empresas que nos adelanten algo de impuestos, etcétera, para tratar de cerrar el año. Bueno, eso se complica. Eso ya es un ruido que va llegando fuera. Es donde se eleva el riesgo. Claro. Y si se eleva el riesgo, va a implicar más difícil colocar y segundo, y si coloca, te van a exigir una tasa de interés más alta. Si esa tasa de interés más alta, eso quiere decir que el número que a ti te asustó de 322,000, el año 27 va a ser mayor. Pero ¿qué pasa? Que la nueva deuda que también coloque internamente el Banco Central y Hacienda, los que compran esos bonos van a decir, no, espérate, pero tú subiste la tasa de interés fuera. Tú tienes que subirme la mía también. Entonces ahí caemos ya en un círculo vicioso que explota cuando tú declaras que caíste en incapacidad de pago. Con relación a un planteamiento que yo tengo, usted que es economista me puede ayudar a descifrarlo. Yo digo que si se va a implementar, en caso de que así sea, una reforma fiscal que sea con la pirámide invertida, que los que más ingresos tienen aporten más al fisco y en esa justa medida entonces se aplique algo que no sea tan lesivo para los pobres. Bueno, mi posición es que cualquier reforma fiscal, si se quiere hacer justicia, lo que debe provocar es que quienes más evadan menos, y ese es el éxito. Yo no me salgo de ahí. O sea, el problema fundamental del país ahora en materia de la recaudación es que nosotros tenemos unos sistemas impositivos bien complicados, pero al mismo tiempo fácilmente burlables. Por ejemplo, si a ti te nombran director de la DGI, y yo te digo, arranca para allá y redúceme la evasión. Y yo te entrego un listado de, qué sé yo, 30, 40 mil empresas que tienen 10 años declarando pérdidas todos los años.
Entonces, esa empresa, tú dices, bueno, pero yo le voy a subir el impuesto sobre la renta de 27 a 30. Y ella se va a parar y te va a aplaudir. Sí, estoy de acuerdo, súbalo. Pero ella declara pérdida todos los años. Eso quiere decir que subirle de 27 a 30, a ella no le afecta, porque ella se va a seguir declarando pérdida. Ahora, si tú le dices, no, espérate, es que ahora a mí no me importa si tú ganas o tú pierdes. Tú me vas a pagar un porcentaje pequeño de lo que tú vendes. Porque eso tú no me puedes decir que tú vendes cero. Porque si tú vendes cero, tú estás cerrado. Entonces, yo te voy a cobrar eso y ese va a ser como el impuesto mínimo tuyo sobre la renta. Entonces, ahí yo empiezo a cerrar una gran parte de elevación. Hay gente que te puede decir, yo recuerdo discusiones en el pasado con ministros de Haciendas anteriores y directores de la DGI que me decían, pero Andy, mira, yo pienso que con una buena inspección de los fiscalizadores de la DGI podemos. Sí, claro, con una buena inspección se podría, pero para una buena inspección tú vas a necesitar por lo menos 3 o 4 mil inspectores de alta capacidad, muy preparados, incomprables, y no va a tomar un tiempo, porque es que son miles de empresas. Entonces, en lo que tú montas eso, el gobierno termina. Entonces, yo prefiero los mecanismos automáticos. Eso se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía en el 2004. Hipólito tenía mucho coraje y dijo, cuando él vio el listado de las empresas que declaraban, dijo, bueno, nos vamos por aquí. Mete ahí el proyecto, ponle un 2%. Después se negoció en el Congreso un 1.5%. Pero las recaudaciones de ese impuesto subieron un 50% de un año a otro. O sea, ya ahí se vio un efecto. Entonces yo preferiría atacar los espacios de evasión fiscal, fundamentalmente, corregir algunas distorsiones que hay en los sistemas de cobro de impuestos, por ejemplo, para sectores. Aquí la gente no lo sabe, pero ya aquí la mayoría de los hoteles del país están sujetos al pago del impuesto sobre la renta. La mayoría ya. Porque se les pasó su periodo de exención. La gente dice, no pagan nada. No, espérate. Ellos ya están comenzando a tributar. Lo que pasa es que la mayoría declara pérdida. ¿Pero por qué declaran pérdida? Porque nosotros tenemos un acuerdo con los hoteles que viene desde el año 2013, 14, por ahí creo, donde los hoteles, para el pago del ITEVIS y para el pago del impuesto sobre la renta, acordaron con la DGI un pliego de tarifas. Entonces, los hoteles que tienen las tarifas más altas se metieron en esta categoría A, qué sé yo. ¿Y cuál es la tarifa? $110. Entonces tú vas a la DGI y esos hoteles cuando tributan el ITEVIS es como si ellos hubiesen vendido la habitación en $110, la renta de cuando tú eres turista y te quedas ahí. Hay otros de $75, otros de $50. Pero la más alta es 110. Yo te invito a que tú cojas tu teléfono y tú llames a 50 hoteles del este y pregunte la tarifa. Pero nosotros hicimos el ejercicio aquí en la fundación. ¿Y qué resultado la arrojó? Bueno, no había hoteles de 1.200, de 800, de 700, muchos de 500. El grueso estaba entre 300 y 350. Y pagan en base a 100. Entonces ellos pagan en base a 100. Pero ¿qué pasa? Si tú vas y te quedas en ese hotel, cuando tú liquidas tu cuenta, tú pagas el 18% de 300. Tú pagaste $54. Pero ese hotel, cuando liquida en la DGI, paga 18 sobre 110. Entonces ahí se queda un ITEVI que no ingresa a la administración. Entonces, ¿qué pasa? Que ese mismo 110, esa empresa hotelera está obligada por el acuerdo a registrar sus ingresos por venta en 110. ¿En base a 110? Claro, entonces por eso todos pierden. Entonces, la mayoría no te paga impuestos sobre la renta, te pagan menos ITEVIS del que se termina colectando y el gobierno lo permite. ¿Pero de qué sirve entonces promover que somos una industria que tiene una industria turística que va creciendo si esa industria
no es una columna vertebral para el soporte de la economía dominicana. O sea, es una industria beneficiosa para el país, pero el Estado no está reclamando lo que le corresponde. Entonces, tú ves los empresarios hoteleros en España, les fascina República Dominicana, están enamorados del país. ¿Por qué? Porque ellos te dicen abiertamente que aquí cuando ellos invierten y construyen un hotel, recuperan la inversión en 4 o 5 años. Eso no sucede en ninguna otra parte, ninguna otra geografía del planeta Tierra. Entonces, ¿qué requiere eso? Voluntad política. Tú le hubiese dicho eso a Balaguer. ¿Por qué a Balaguer nunca lo sorprendieron? Porque cuando a Balaguer le llevaron a la idea un impuesto sobre la renta para los hoteles, impuesto sobre la renta. ¿Y cómo yo voy a saber si me están... ¿Sabes lo que digo? Me le cobra el 5% de todos los ingresos de las habitaciones hoteleras. Y se acabó la discusión. Y ahí él cobraba su cuarto. Entonces, yo pienso que a veces países institucionalmente débiles deben recurrir a medidas, a políticas simples, sencillas, entendibles. Antes de hablar. Claro, porque aquí hay gente que te dice, por ejemplo, yo recuerdo una de las críticas que mucha gente me hacía cuando yo planteaba lo del impuesto mínimo sobre la renta en función de las ventas. Me decían, Andy, pero eso es un abuso, porque imagínate yo, una empresa, vendiendo, que tú me quieras cobrar un 3, un 3,5%, sin saber si yo gano o pierdo. Digo, detente un momento. Cuando tú a un trabajador que gana 250,000 pesos al mes, digamos, le quitamos, le retenemos en la empresa que él trabaja, la retención anda por 21 o 22%. Oye bien, tú le preguntas si él, con esos 250,000 pesos, él está siendo capaz de sostener todos los gastos de su casa, escuela, comida. ¿No es verdad que tú no se lo preguntas? ¿Y por qué? Porque deberíamos preguntárselo, porque quizá nosotros no deberíamos cobrarle, en base al modelo que tú tienes en tu cabeza, no deberíamos cobrarle impuestos sobre la renta, porque él no está ganando, porque lo que él le entra apenas le da para vivir. Entonces tú me dices que tú, que vendes 100, tú no puedes pagar un 3. No, es que yo no estoy ganando dinero en esto. Digo, tú no estás ganando dinero, vamos a un acuerdo. Vamos a un acuerdo. ¿A cómo que tú vendes? A 100. Digo, mira, súbelo tu precio a 103. Fíjate que yo como gobierno te estoy autorizando, súbelo a 103. Dame mis 3 pesos y te queda con tus 100. Y tú vas a seguir feliz haciendo tu actividad filantrópica de dar un servicio sin ganar dinero. O sea, ahora, para eso, ¿qué es lo que tú necesitas? Algo que yo siempre he escrito, el factor C. Tú no puedes tener miedo. Aquí, ¿quiénes tenían factor C? Trujillo, Balaguer e Hipólito Mejía. Eso no tenían miedo. El factor C, amigos, son los timbales. Bueno, yo le digo coraje. No quiero usar el término coraje porque es un término fuerte. Sí, pero ahí había... Se trata de la actitud. Pero la actitud, porque a ti te eligieron para gobernar. No para complacer. Y no. O sea, hay una definición, entre un político que le gusta ser popular y un estadista que está pensando en esta y en la futura generación. Entonces nosotros necesitamos que haya un giro en esa dirección, que se piense en el país. Pero para eso hay que jugársela. Nadie dijo que cuando a uno lo eligen a la presidencia es para... No, yo tengo que complacer aquí. No, es que eso no es para eso. Usted tiene que pensar el futuro del país. ¿Dónde está el proyecto de nación? O sea, honestamente, a mí me sorprende que el país se le olvidó que en el año 2010 nosotros aprobamos una estrategia nacional de desarrollo que se discutió en ese Congreso. Y todos los partidos se pusieron de acuerdo. Y ahí está plasmado todo lo que hay que hacer, medida por medida. Yo sé que ahora hay una idea que la gente le llaman república de ideas, o sea, como que la gente ofrece de ideas. Bueno, pero es que la única idea que yo podría dar es, sí, señores, relean
la Estrategia Nacional de Desarrollo, ahí estaba la ruta que se había trazado para el país. ¿Y a usted le gustaría que con esa propuesta de ideas, por ejemplo, se renegocie el contrato de la Barrick Gold, que establecía un precio por onza, que es muy distinto al actual, donde la República Dominicana, en lugar de hacer una reforma fiscal al oro de los dominicanos, se le saque el máximo provecho? No, pero esa renegociación la hicimos y yo participé en el gobierno de Danilo Pero Medina. una nueva ahora. No, pero es que esa que se hizo, todo aumento de precio, el Estado se lleva una tajada grande. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ha pasado? Que lamentablemente en los últimos 5 años no se pudieron el gobierno y la Barrick poner de acuerdo para el proyecto de expansión. Entonces, a diferencia de otros países que tienen producción de oro, nosotros somos de los pocos que solo se ha beneficiado del aumento de precios, pero no ha podido evitar la caída en un 50% de la producción. Si este país hubiese hecho a tiempo la decisión de, faltó coraje político, hecho un acuerdo para arrancar con ese proyecto de expansión, nosotros estaríamos exportando 1.2 millones de onzas y eso estaría generando 4.000 millones de dólares de ingresos, de lo cual el Estado se llevaba el 26% solo del impuesto mínimo, que eso se negoció y yo participé en el gobierno de Danilo Medina en esa negociación. Ese está ahí. Lo que pasa es que, fíjate, incluso este año las recaudaciones de la DGI no se han caído por esos impuestos extraordinarios que está pagando Barrick Gold. Entonces yo creo que son decisiones que a veces no se quieren tomar porque tienen costo político, que los grupos medioambientalistas, bueno, pero háblele al país y no se deje atrapar por los grupos, diríjase a la nación y explíquele, miren, esto es lo que hay, esta es la garantía que la empresa nos da de los efectos medioambientales, cómo lo van a controlar, si hay que desplazar o no población, esto es lo que se va a hacer. Ahora, si hay gente que está acercándose, hay grupos que están llevando población a mudarse en los últimos meses o en el último 2 años a la zona donde se va a desarrollar como una forma de extraer de poder, eso tú no lo puedes permitir. O sea, yo creo que si las leyes, los acuerdos y los contratos se cumplen y si tú entronizas el sentido común en el proceso de toma de decisiones, yo creo que nosotros no hubiésemos podido evitar muchos de los problemas que hoy tenemos. Mire ese problema del sector eléctrico. Está ahogando al gobierno, lo está ahogando. Se pasaron, lamentablemente, criticando la inversión que hizo el gobierno de Danilo Medina de la central termoeléctrica Punta Catalina. En la transición, en la oposición, dijeron de todo contra esa planta. Todo lo malo, que era el peor mal que podía tener el país. Bueno, hoy día está China aumentando el número de plantas productoras de carbón. Estados Unidos se está moviendo en esa dirección. Es la única empresa estatal que está dando 250 millones de dólares de beneficio. Casi, más o menos, compite con el Banco de Reserva. Pero a pesar de eso, aunque el presidente ha reconocido los logros de esa empresa, tú dices, bueno, pero ¿y por qué ustedes no construyeron una al lado? Si hubiese construido mucho más rápido, porque ya estaban todas las instalaciones de infraestructura base montadas ahí. No, que no teníamos dinero. No diga eso, porque usted colocó 6.300 millones de dólares entre septiembre del 2020 y enero del 2021. El país recibió 6.300 millones de dólares que después el gobierno no sabía qué hacer con ellos. Eso daba para hacer la autopista del Ámbar y para hacer una Punta Catalina 2. Hoy recibí yo aquí un experto del Banco Mundial y me dijo, no, pero es que hay un error con Punta Catalina. Digo, ¿cómo así? Dice, oh, sí, es que esa planta no se debe llamar Punta Catalina. Digo, ajá, ¿y cómo? Esa planta hay que redenominarla y ponerle Santa Catalina. Porque ustedes no han colapsado totalmente. El sector eléctrico del país no ha caído en una crisis gracias a Punta Catalina.
Y sobre todo... Y ese no es ni del PLD, ni del PRM, ni del Reformista, ni de la Fuerza del Pueblo, ¿eh? Y sobre todo el papel que jugó para evitar el alza en los precios, pero, porque fue lo que pudo regular justamente la tarifa bueno, y evitar que se... no, en vez de eso, ¿qué es lo que hemos hecho? Un contrato con un barco, Car Power. Averigüen cuánto le cuesta el kilovatio hora que le vende esa planta flotante a las sedes. Que se averigüe y que se diga a cuánto vende Punta Catalina y a cuánto es. Si la diferencia no es por lo menos de 3-1, entonces yo estoy perdido. Y viene otra ahora a Manzanillo. Bueno, no, pero esa no es esa es algo más razonable. Eso. Con relación al subsidio de los combustibles, usted establece que algunas empresas que tienen excedente y que el Estado los audite y elimine ese subsidio de un combustible que se queda fluctuando en el país y que permite que incluso se crearan nuevas empresas a raíz del beneficio que recibían algunas de esas estructuras para instalar esas estaciones de combustible con ese combustible exonerado. Bueno, mira, yo en el caso de los combustibles lo que yo planteo es, si nosotros tenemos el bono gas, incluso hay un bono gas chofer, yo creo que ese subsidio de 17,000 millones, nosotros deberíamos eliminarlo de aquí a diciembre gradualmente, que semanalmente el Ministerio de Industria y Comercio vaya haciendo los ajustes, porque es que el 50% del subsidio se lo están embolsillando, está beneficiando al 20% más rico de la población. Yo no estoy de acuerdo con ese subsidio. Yo creo que ya el gobierno da subsidio con Aliméntate, da subsidio con el bono luz, da subsidio con el bono gas hogar, da un chorro de subsidio, da un subsidio enorme en la tarifa eléctrica. Entonces no puede dar subsidio en todo. Y entonces alguien te va a decir, Andy, pero si se hace eso semanalmente, tú vas a tener un aumento de la inflación. Bueno, tú vas a tener cada vez que se aumente, en base a lo que es el peso en la canasta de alimentos, de ese combustible te va a subir. Nosotros hicimos el cálculo, hoy lo estuvimos simulando aquí, y el acumulado da un 1%. Si la inflación es 3.2 según el Banco Central, que suba a 4.2, a 4.5 de aquí a final de año, no es el fin del mundo. Pero yo preferiría ese dinero, son 16,000 millones de pesos o 17,000 en un año, estamos hablando de 200 y pico millones de dólares, 300 millones de dólares, ahí ya tú tienes para la autovía del Ámbar empezar y no seguir inventando con tonterías de que alianza público-privada. Y sobre la ley de desarrollo fronterizo de empresas que no operan en la frontera, un régimen especial que se creó para que esa población, que es la primera franja de nuestra identidad, se establecieran allí para llevar esos empleos. Y empresas que no están allá o operan como si estuvieran allá y sin embargo tienen esa facilidad y ese régimen especial. Eso genera mucha distorsión. Yo pienso que una vez tomemos las medidas para reducir la evasión, pero de nuevo, yo no quiero que se vaya a decir que Andy está planteando que hay que hacer una reforma tributaria para reducir la evasión sin que se toque un tema que a mí me preocupa mucho, que es la calidad del gasto público. O sea, yo entiendo que previo a cualquier esfuerzo en esa dirección de aumentar la recaudación, pienso que al gobierno le conviene, le va a favorecer un desmonte, un recorte de gastos improductivos. O sea, si tú me dices a mí, ¿y qué tú harías? ¿Cuál es el primero? Bueno, yo, todos los contratos vigentes de publicidad, de todas las empresas del Estado, de todas las agencias del Estado, centralizada, descentralizada, gobierno central, automáticamente yo le doy un corte del 50%. Tú tienes un contrato que te pagan 1,000,000 de pesos. Bueno, en lo adelante vas a recibir 500,000 pesos. Si me protesta mucho, te lo voy a agradecer porque entonces te lo voy a eliminar. Porque yo te estoy dando un subsidio, o sea, tú lo tienes que entender. O sea, si tú puedes sobrevivir
sin este anuncio que yo te estoy dando, entre comillas, bueno, entonces sobrevive. Pero realmente se nos ha ido la mano. Entonces yo creo que eso, tú vas a decir, bueno, Andy, pero el gobierno ahí enfrentaría un costo político. No, que convoque a toda esa gente a un día a la semanal, que lo invite a todo el palacio y le explique la situación. Miren, señor, esta es la realidad. Yo necesito su comprensión. Durante estos últimos 5 años, ustedes saben que ningún gobierno lo había apoyado tanto como nosotros. Pero ahora yo le pido que cedan parte de eso. Yo se lo tengo que recortar a la mitad. Y los que entiendan que eso es ofensivo, que, bueno, entonces libérennos de la responsabilidad de esos contratos y no hay, ustedes vayan al sector privado y busquen anuncios en el sector privado. Sus programas son muy buenos, etcétera, ustedes lo pueden levantar. Pero ese tipo de señal marca un punto de inflexión que te puede allanar el camino para cuando tú tengas que ir al Congreso a pedir a la población que te apoye en la lucha contra la evasión fiscal. Fíjate que yo no te he tocado ahora el tema de la exención todavía, que obviamente necesita una revisión. Pero yo dejaría eso de la exención para cuando hagamos la reforma fiscal integral en el 2028. Eso es lo que yo haría. ¿Por qué? Porque el grueso de la exención ahora mismo, que es los hoteles, que la gente dice, no pagan nada. Bueno, pero no pagan nada porque tú le tienes la APA. Eso yo lo elimino administrativamente. Yo llamo a Zona Hora y digo, vengan para acá. Miren, amigos, donde dice 110, ¿ustedes están viendo 110? Pongan 350. Donde dice 75, pongan 150. Donde dice 50, pongan 150 o 125. Se acabó la discusión. Ah, nosotros no estamos de acuerdo. No te preocupes, se acabó el acuerdo, no hay acuerdo. Yo voy a imputar en base a las llamadas telefónicas que yo tengo una base de datos aquí, bien montada, de cuánto que ustedes están cobrando. Y me meto con eso entre 15 y 20 mil millones, tanto de ITEVIS como de impuestos sobre la renta. Entonces, eso es administrativo, eso no tiene que ir al Congreso. Eso que usted plantea también es un crimen, como lo que ha descrito anteriormente, porque aquí hay hoteles que aquí hay hoteles de $2,000 y de $5,000. No sabía, tú ves, no. De $2,000 y $5,000 la noche. Aquí hay hoteles de ese precio. Entonces, cuando ya tú solamente estás pagando en base a $100 un impuesto, o sea, de verdad que yo no voy a calificar esa práctica. A mí me encantaría tener un hotel y que me den ese trato. Honestamente, me encantaría, pero no debe ser. O sea, no debe ser. O sea, si tú estás vendiendo una habitación en $1,000, digamos, y tú estás cobrando $180 de ITEVI. Oh, pero, ¿y entonces? Sobre el dólar, Andy, ¿qué usted opina? Dio un bajón hace pocos meses, se quedó sobre los 58, cerca de 57, y ahora vuelve de nuevo y está aumentando levemente. ¿A qué obedece eso? Si es que el encaje legal se está utilizando para hacer negocios que le dejen el margen de beneficio a cierta clase social, o qué está pasando en los mercados internacionales que hacen que el dólar en la República Dominicana entonces esté en aumento en detrimento de nuestro peso. Sí, recuerda que a final del año pasado la tasa de cambios terminó en 59 y pico. Entonces empezó a subir más aceleradamente en los primeros 3 meses del año y el Banco Central parece ser que se sobrepreocupó. Yo escribí un artículo y decía que lo que había era que evitar que el ritmo de depreciación continuara tan acelerado de aquí a final de año, porque en la programación macroeconómica que hizo el gobierno se apuntaba que el dólar iba a terminar como en 64, 64.50 a final de año. Pero cuando ya estaba a 63 y pico en marzo, eso implicaba que podía subir más rápidamente y violentar esa meta. Pero el banco entonces tomó una decisión diferente. Dijo, no, yo lo que voy es a apretar monetariamente, voy a obligar a los bancos a que no estén descalzados, o sea, de que si están dando préstamos en dólares a no generadores de divisa, entonces tienen que hacer un esfuerzo de tener eso respaldado o devolverme los dólares aquí.
armó una estrategia y el tipo de cambio cayó a 58. Fíjate, cayó por debajo de cómo cerró el año pasado y ya estábamos en abril. Entonces hubo un brinco y un bajón. Esos comportamientos tan bruscos no son buenos. Eso transmite un sentimiento de volatilidad en el tipo de cambio que preocupa a los inversionistas. Porque los inversionistas, por ejemplo, los que quieren traer dólares a República Dominicana para invertir en proyectos X de tipo energía, desarrollo inmobiliario, lo que sea, dicen, bueno, pero ¿y cómo yo calculo mis costos en un país donde yo no sé cómo va a estar el tipo de cambio? Entonces, antes del COVID, aquí tú podías predecir bastante bien el tipo de cambio y tú como inversionista decías, no, yo asumo una devaluación todos los años de 4%, 3.5%. Ahora lo que tenemos es fuertes devaluaciones, fuertes apreciaciones. Es un comportamiento difícil de predecir, preocupante, pero yo creo que nosotros no tenemos por el momento una situación para preocuparnos. Yo creo que el Banco Central va a tratar de moderar esto y yo creo que ellos están preparados para terminar en 63, 64, que es un precio razonable de aquí a final de año, y creo que ellos lo pueden manejar con los ingresos de divisa que van a percibir en los próximos meses, pero debemos olvidarnos de, mientras la tasa de la Reserva Federal, la tasa de interés de la Reserva Federal esté donde esté, va a ser muy difícil que las tasas de interés bajen aquí. Estamos ahí condenados. El 1% de impuestos que colocó Estados Unidos a la remesa, ¿qué impacto pudiera tener en el país? Yo pienso que no es tan significativo. Yo creo que no es tan significativo. Lo que más me preocupa es cuando nos llegue la carta anunciándonos cuál va a ser el arancel que van a tener las exportaciones dominicanas que pagar. Todo apunta, cuando uno está viendo las últimas cartas y acuerdos que se han anunciado, la tasa mínima que ha establecido Estados Unidos está en 15%. Fíjate que a nosotros nos pusieron preliminarmente un 10%. Nosotros no podemos descartar que a nosotros nos llegue una comunicación diciendo que en lo adelante todas las exportaciones nuestras de Estados Unidos van a llegar con un 15%. ¿Cuál es el problema? Que el poder adquisitivo del consumidor norteamericano, al enfrentar todos estos aranceles, uno debería esperar que disminuya. Entonces, si disminuye, quiere decir que ellos van a comprar menos de los bienes que compraban de todos los países del mundo, incluyendo República Dominicana. O sea, uno debería esperar que se desacelere el crecimiento de las exportaciones, pero sobre todo nos pone en una situación, ese arancel, digamos, de 10 o de 15, en desventaja con México. Porque México, en esas industrias que nosotros vamos a estar grabados con 10 o 15%, no va a tener arancel. Entonces ese es un tema que aquí debemos ponderar. Yo no sé cuán dinámico ha sido el gobierno o no en sus negociaciones con Estados Unidos, si le han dejado un espacio abierto para negociar. Yo creo que nosotros deberíamos ir a explicar al gobierno de los Estados Unidos todo el esfuerzo extraordinario que está haciendo la administración del presidente Abinader, por ejemplo, en la persecución del narcotráfico, el combate al narcotráfico. Eso es droga que iba para Estados Unidos. Y el gobierno dominicano está gastando parte de sus recursos fiscales para combatir eso. Entonces, si Estados Unidos nos la pone difícil y nos desacelera el crecimiento, y debido a la desaceleración del crecimiento nosotros no tenemos cómo recaudar más, quizás se nos va a complicar esa lucha contra el narcotráfico. Entonces eso hay que explicarlo. Yo creo que, y para eso tú tienes que tener buenos lobistas allá que lo puedan explicar, pero el mismo gobierno debe presentarse y decir, mire, presidente, nosotros respetamos todo el derecho que usted tiene de montar su política comercial, pero tenga en cuenta que nosotros estamos trabajando fuerte en esto y si usted no debilita mucho, se nos va a complicar el problema. Sí. Entonces, usted como economista nos pudiera explicar por qué, a pesar de que el petróleo está por debajo de los $80, hoy día el gobierno tiene que aplicar el subsidio al cual usted hizo referencia al principio también de esta entrevista, porque tomando en cuenta que cuando estaba por 100, 120 en anteriores gobiernos, lo que ocurría, o sea, uno veía, y este mismo gobierno llegó a decir que cuando estuviera por encima de $85 se iba a aplicar entonces un ajuste.
pero ha tenido ya cerca de un año por debajo de $85. Sí. ¿Qué factores influyen en el hecho de que con un menor precio en la República Dominicana, en lugar de bajar semana tras semana, se anuncie que se está subsidiando? Bueno, es que no se nos puede olvidar nunca que cuando eso estaba en 120, $130 en un momento, hay que hacer la pregunta y revisar de cuál era la tasa de cambio en ese momento. Porque uno no puede en esto irse sesgadamente en contra o a favor del gobierno. Yo creo que la objetividad es fundamental. Y hay que decirle la verdad en todo momento a la población. Si en aquel momento la tasa de cambio era 40, digamos, para poner un número, y ahora es 62, ya solo por efecto de tasa de cambio, tú tienes que el precio te debería aumentar en más de un 50%. Aunque te haya... entonces tú compensas con la baja, pero el precio posiblemente hoy tendría que ser mayor que aquel. Entonces, no se nos debe olvidar eso. O sea que la tasa de cambio es un factor clave, porque los precios en las estaciones de combustible, cuando nosotros vamos, nos lo cobran en pesos. Si tuviesen dólares, es más fácil hacer el análisis, pero no es en dólares que están. Entonces, yo creo que el gobierno, creo que este año está comenzando a bajar. A medida que el precio bajó, en vez de 17,000 millones, el subsidio del 2024, este año podría ser 11, 12,000 millones de pesos. Pero yo entiendo que eso se debe eliminar. Yo no creo que es sano que nos estén canalizando recursos a los grupos de altos ingresos a través de ese subsidio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Subsidio de los combustibles. Una recomendación final al presidente Abinader, que me imagino que le harían llegar algunos cortes de esta participación suya. No, eso es complicado. Yo creo que él tiene un equipo bueno. Yo lo que creo que él debe aprovechar el 16 de agosto para dar un golpe de timón a la calidad del gasto público. Que no se ofenda con esto que uno le está diciendo, de que uno entiende que hay espacio para mejorar la calidad. Yo creo que hay espacio. Yo creo que es fundamental que él pueda ponderar cómo él quiere aparecer en el libro de historia dominicana cuando Fran Moya Pons escriba los capítulos correspondientes a su administración de 8 años. Es muy posible, yo me atrevería a apostar que Fran Moya Pons no va a hablar de Paliza, no va a hablar de Yayo San Lobatón, de Luis Valdés, no va a hablar de Deligne o de Eduardo Estrella, ni de Carlos Bonilla. Los historiadores generalmente hablan de los presidentes. La administración, él siempre dice, la administración, el gobierno. ¿De quién? De Luis Abinader. Los nombres, eso ninguno pesan. Ni Jochi Vicente, ni Magín Díaz, nada de eso. Nada de eso. En consecuencia, ¿cómo él quiere aparecer ahí? Bueno, un gobierno que trató de combatir lo mejor posible y yo creo que ha habido un reconocimiento de lo rápido que el país salió de la pandemia del COVID. Es un punto positivo. También el esfuerzo del gobierno en la lucha contra la corrupción. Ya veremos al final cómo queda. Pero después la gente quiere saber, bueno, cuáles fueron sus grandes contribuciones para mejorar la competitividad y el crecimiento futuro de nuestra economía. Nosotros sabemos lo que hizo Trujillo, lo que hizo Balaguer, lo que hizo Hipólito Mejía, las obras que hicieron, lo que hicieron Leonel y Danilo Medina. Entonces, ¿cuáles son las obras, por ejemplo, que el presidente Abinader quiere que Fran Moya mencione? Él tiene que meditar un poco. Honestamente, cuando yo veo el panorama ahora, yo no te sabría sugerir una. No sé. No. Porque no hay ninguna finalizada de un nivel de envergadura que tú la puedas contrastar, por ejemplo, con el Metro de Santo Domingo. O con la Central Termoeléctrica Punta Catalina. O con la Avenida 27 de Febrero. O con la Autopista del Coral o la Autovía del Este. No hay ninguna. Entonces, eso es lo que yo quiero que el presidente medite. Porque él va a dejar una descendencia.
Y él no quisiera posiblemente aparecer en ese libro como que los años le pasaron y no. Entonces, eso hay que hacerle espacio a la inversión pública. Yo sé que hay gente en el gobierno que no valora el papel del Estado como constructor de infraestructura física. Muchos de los colaboradores del presidente vienen del sector privado y tienen una mentalidad muy empresarial, que entienden que el sector privado lo puede hacer todo. Eso, los cerebros que generan esas ideas son cerebros muy poco conectados con la información y con la historia. El 97% de toda la infraestructura vial existente hoy día en el planeta Tierra la construyó el Estado. El que crea en República Dominicana que es el sector privado que puede hacer eso, tiene una seria debilidad en su estructura de pensamiento. Y es un desconocedor absoluto de la historia. Entonces el presidente tiene que meterse en la cabeza que se olvide de todas esas pendejadas de alianza público-privada. Y que empiece a utilizar los recursos públicos para él empezar y ejecutar las obras que él quiere ejecutar. Él cuando subió ahí el 16 de agosto del 2020, él anunció varias obras. Hay una de esas obras que ni ha empezado. Yo creo que llegó el momento. Llegó el momento. Que le pase por encima a todo el que le tenga que pasar por encima, pero que ejecute sus obras. Yo te aseguro a ti que con el dinero que ha manejado el gobierno dominicano en los últimos 5 años, Joaquín Balaguer habría transformado la infraestructura física de este país y generado para el futuro un potencial de crecimiento que esta economía podría crecer 6-7%. ¿No? Wow. Eso yo te lo puedo apostar. Porque Balaguer tenía una regla. Si me entran 100 pesos, 50 para gasto corriente, 50 para gasto de capital. Digamos que era exagerado. Tú puedes decir, no, Andy, pero que ese tipo estaba loco. Bueno, vamos a moverlo un poco. De cada 100, 30 para gasto de capital, 70 para gasto corriente. Te ponen a volar este país. Entonces, eso es lo que yo quisiera, que él se convenza de eso y que todo el que le planteó que el sector privado puede hacer las obras, que me invite a una reunión con ellos, Jaime y yo vamos a ir y le vamos a demostrar que están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. O sea, ¿tú crees que el sector privado iba a hacer las líneas del metro que hizo Leonel Fernández? ¿O que el sector privado iba a hacer la central termoeléctrica Punta Catalina? Yo recuerdo una reunión con Danilo Medina que una empresa privada me dijo, Andy, pero nosotros podemos hacer una de las 2 plantas. Y yo voy donde el presidente, y digo, presidente, mire, me dice esta empresa extranjera que ellos están dispuestos a hacer una de las plantas a Punta Catalina. Y dice, Andy, no te lleves de esa gente. Yo voy a hacer las 2 unidades, yo voy a hacer los 750. Porque esa gente te prometen que la van a hacer y después no la hacen, te empiezan a poner pero. A los 3 años de haber iniciado, esa empresa sacó una política internacional que no se metía en construcción de plantas de carbón. Si Danilo, con esa sabiduría, no toma la decisión, hubiésemos tenido una planta nada más de Punta Catalina. Pero él dijo, no. Olvídate de eso. Dile a ellos que se olviden. Que la quieren, yo se la autorizo, que la hagan. Pero yo voy a hacer las 2 mías. Entonces, mira el capital que le ha dejado. Que gastó 2.200, 2.300 millones. Bueno, pero se está ganando 250 todos los años. Desde el 2020 se está ganando. Ya han recuperado casi la totalidad. Ya recuperaron. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Entonces, el Estado tiene el derecho de participar en el levantamiento de la infraestructura física que este país necesita. El que esté apostando al sector privado es un ignorante. Un ignorante. La infraestructura física que el país necesita para ser competitivo es el Estado fundamentalmente que tiene que participar. El que te venga con cuentos, teoría. No, pero ellos no cancelaron el contrato de la autopista, la carretera Santo Domingo-Samaná. ¿Por qué? Por el peaje sombra, porque ellos decían, pero es que este cuesta mucho. Hermano, el sector privado cuando se mete en un proyecto de infraestructura física anda buscando un retorno
mucho mayor que el que busca el Estado. Y quieren recuperar la inversión en 6 o 7 años. El Estado puede recuperarla en 30. Entonces, hasta que eso no se entienda aquí, vamos a estar atrapados en esta tontería. Entonces, ahí acaban de aprobar una ley, yo no la conozco, que modifica la ley 340. Óyeme lo que yo te voy a decir. La ley de compras y Sí, contrataciones. óyeme lo que yo te voy a decir. Una autopista como la de Ámbar, yo agarro esa ley y la engaveto. Y someto al Congreso declaración de urgencia para ejecutar eso. Nomino, dígame cuáles son las 4 empresas que pueden construir aquí a tiempo y con reputación, con prestigio, que pueden construir la autovía del AMBA. Son estas, ok, presento el proyecto. Me aprueban el proyecto. Hasta desde el punto de vista de economía política. ¿Tú sabes cuántos votos hay en la zona de influencia de esa carretera? 800,000 votos. Y vas a desarrollar todo el norte del país. Entonces tú te vas a estar que licitar, espérate, que licitar qué. Ah, no, pero que, oye, me nombro una comisión de veedores. ¿Quiénes tú quieres? Uchilora, mételo. Nuria, métela. El doctor, ¿cómo que llama? Todos esos que hablan, todos que son defensores. Yo nombro una comisión de veedores. Vengan, ustedes van a supervisar eso. Para que ustedes vean que no hay ningún interés en robarse un dinero. Pero vamos a ejecutar la carretera. Y se hace. Pero hay que hacerla. Balaguer, ¿qué hacía? Llamaba a los 4 ingenieros. Decía, dígame, yo necesito... Ok, usted queda asignada con eso y usted queda asignada. Ahí está construido. Ah, que no era transparente. Yo no sé si era transparente o no. Yo lo que te puedo decir que ahí está la infraestructura. Si hubiésemos tenido una ley 340 en los tiempos de Balaguer, este país andaría en burro. En burro. Entonces, desde el Estado, tú tienes que tener convicción. ¿Tú crees que los chinos se paran por una ley 340? ¿Quién es que construye en China? Las empresas privadas, pero contratadas por el Estado. Y están haciendo la transformación de infraestructura física más gigantesca y moderna que conoce la civilización humana. Hace un edificio en 2 días. Entonces, óyeme. Ah, pero hay una diferencia. Ahí hay un proyecto de nación. Hay una visión. Aquí los dominicanos vemos, la mayoría tenemos, pero no tenemos visión. No tenemos visión. Yo lo que deseo que en estos 3 años que le queda al gobierno del presidente se empiecen a tomar las decisiones valientes que el país necesita. Que el país Ese es mi deseo porque aquí que van a vivir los hijos de nosotros, los nietos. Sí. No hay donde coger, porque es otra cosa. Tú dices, no, yo acumulé dinero, me voy a ir para Estados Unidos. ¿Para dónde? ¿Para Estados Unidos? Oh, pero lean cómo que está eso ahí. ¿Para dónde que vamos? ¿En qué país de América Latina que vamos? Está fuerte. Ah, no, nos vamos para Madrid. Madrid. Pero averigua cómo es que están viendo a los turistas ahora en Europa. En cualquier momento empiezan a producirse estallidos sociales contra la presencia masiva de turismo, porque le están haciendo la vida imposible a la gente ya. Porque aquí nosotros tenemos la dicha de que el turista viene y se queda en los enclaves. Pero tú te imaginas que nosotros estuviésemos arropados en Santo Domingo aquí con 2 millones de turistas moviéndose todos los días, encareciéndotelo todo, en el medio. Oh, no. No. Eso es lo que está pasando en Barcelona, en Madrid, en Florencia, en París. Ya comienza. Entonces, óyeme, es aquí que tenemos que vivir. Es aquí que tenemos que vivir, nuestros hijos aquí. Entonces vamos a tratar de que esto sea lo más vivible posible. Así es. Bueno, gracias de verdad por su tiempo. Yo entiendo que ha sido una conversación magistral y que nos reciba en el futuro ya con otras perspectivas sobre los dominicanos y proyecciones de inversión. Okay. Algunas recomendaciones puntuales sobre aquellos que desean mover su dinero más allá de un apartamento. ¿Dónde invertir en el país? Claro. Dónde invertir y cómo pueden mover su economía. Claro. Queda pendiente esa entrega. Perfecto, me comprometo a eso. Sé que gracias de corazón por aceptarlo. Gracias por... Al público que comparta este contenido para que llegue a muchas más personas y no olviden suscribirse. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.